Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Si eres nuevo en el canal, bienvenido. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras fascinantes historias. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero lo que vamos a descubrir hoy no es solo sobre su carrera o sus éxitos, no señor. Hoy vamos a explorar los secretos que sus exnovios han confesado, y créanme, son confesiones que sacuden los cimientos y dejan a todos boquiabiertos. ¿Listos para adentrarse en el lado más íntimo y revelador de la vida amorosa de Demet? Pues abróchense los cinturones, porque esto se pone bueno. Demet Özdemir es una de esas personalidades que parece sacada de un cuento de hadas. Con su belleza deslumbrante, su talento actoral innegable y una personalidad magnética, no es de extrañar que haya capturado la atención de millones. La hemos visto brillar en telenovelas como Erkencikus, donde su química con Can Yaman fue explosiva y nos regaló momentos inolvidables. También la hemos disfrutado en producciones más recientes que demuestran su versatilidad y evolución como actriz. Pero detrás de las cámaras, en su vida personal, ha habido historias que hasta ahora se mantenían en un segundo plano o solo se rumoreaban. Y es precisamente sobre esas historias, contadas por quienes estuvieron más cerca, que vamos a hablar hoy. Hay algo fascinante en las revelaciones de exparejas, ¿verdad? Es como abrir una caja de Pandora de intimidades, de momentos compartidos, de verdades que quizás nunca salieron a la luz pública en su momento. Y cuando se trata de una figura tan pública como Demet, estas confesiones adquieren un tinte aún más especial. No se trata de chismes baratos, sino de entender a la persona detrás del personaje, de conocer las dinámicas, los altibajos, las lecciones aprendidas en el terreno del amor. Las vidas de las celebridades, aunque parezcan perfectas desde afuera, están compuestas por relaciones humanas complejas, con sus propias alegrías, decepciones y desafíos. Y es precisamente en esas grietas, en esos momentos de vulnerabilidad que comparten quienes estuvieron en la intimidad, donde encontramos las historias más cautivadoras. La primera relación que salió a la luz y que generó bastante revuelo fue, sin duda, la que mantuvo con el actor Can Yaman. Como mencionamos, su química en Erkencikus traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante su noviazgo, ambos eran seguidos por la prensa turca y los fanáticos con una lupa constante. Las fotos juntos, los viajes, los gestos de cariño, todo era noticia. La euforia de los seguidores era palpable, veían en ellos la pareja perfecta, la encarnación de su fantasía romántica. Cada aparición pública era analizada hasta el mínimo detalle, cada sonrisa, cada mirada, cada mano entrelazada alimentaba un universo de especulaciones y deseos. Sin embargo, las razones de su ruptura nunca fueron completamente claras para el público. Se especulaba mucho, se rumoreaba sobre incompatibilidades, sobre presiones de la fama, sobre diferentes proyectos de vida. Las teorías eran tan variadas como los propios fans, y ninguna terminaba de satisfacer la curiosidad insaciable del público. Y es aquí donde entran las famosas confesiones. Aunque Can Yaman no ha sido precisamente el más explícito en detalles escabrosos, sí ha habido momentos en los que ha hecho comentarios que han dejado entrever ciertas realidades de su relación con Demet. En entrevistas posteriores, o incluso en comentarios en redes sociales que luego eliminaba, se dejaba entrever que la intensidad de la relación, la fama que los rodeaba, y quizás las diferentes prioridades en ese momento jugaron un papel importante en su separación. Lo que más resonó en su momento fue la idea de que, si bien la conexión era innegable, la presión constante de ser una pareja ideal para el público les pudo haber jugado una mala pasada. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen perfecta, de estar siempre bajo los reflectores, mientras intentan navegar una relación. No debe ser nada fácil. Algunos de sus comentarios insinuaban una cierta idealización por parte de Demet, o quizás una falta de comprensión mutua ante las exigencias de sus carreras. No se trata de culpar a nadie, sino de entender la complejidad de las relaciones cuando se viven en el ojo público. Las palabras de Can a menudo pintaban un cuadro de una conexión apasionada pero efímera, marcada por la vorágine mediática y las expectativas externas. Habló de cómo la línea entre la ficción y la realidad se volvía borrosa, y cómo la incesante atención de los medios dificultaba la construcción de un espacio íntimo y privado. En ocasiones, sus declaraciones sugerían que Demet, inmersa en la vorágine de su éxito, tenía una visión diferente de
Lo que significaba una relación estable o quizás que la propia naturaleza de su trabajo, que la llevaba a viajar constantemente y a estar rodeada de un séquito, hacía difícil mantener los pies en la tierra. No es una crítica hacia ella, sino una observación sobre las dificultades inherentes a una relación donde uno de los miembros es una estrella en ascenso y el otro un colega que comparte esa misma e intensa experiencia. La constante demanda de tiempo y energía de sus respectivas carreras, sumada a la atención incesante de los medios, pudo haber creado una brecha insalvable. Pero Kanyaman no es el único ex que ha dejado caer alguna que otra perlita. Otro nombre que sonó fuerte en la vida de Demet fue el del cantante y compositor Ouzhan Kok. Su relación también fue seguida con mucho interés y su ruptura, al igual que la anterior, dejó a muchos preguntándose qué había pasado. Aquí las confesiones, aunque sutiles, apuntan en direcciones interesantes. Se ha comentado que Ouzhan en su círculo cercano o en entrevistas donde se sentía más cómodo, ha hablado de las dificultades de mantener una relación con alguien tan enfocado en su carrera y en su crecimiento profesional como Demet. Se dice que él valoraba más la estabilidad y quizás un ritmo de vida un poco más tranquilo, mientras que Demet estaba en un momento de explosión profesional, viajando, trabajando en proyectos internacionales, y absorbiendo todas las oportunidades que se le presentaban. Aquí es donde la historia se pone realmente intrigante. Se habla de una diferencia de ritmos o de prioridades encontradas. Imaginen esto, uno quiere construir un hogar, sentar raíces, mientras el otro está conquistando el mundo. No es que uno esté mal y el otro bien, simplemente son visiones de vida distintas que en el ámbito de una relación de pareja, pueden ser difíciles de conciliar. Se dice que Ouzhan admiraba profundamente el empuje y la ambición de Demet, pero que en algún momento sintió que esa energía la alejaba de lo que él consideraba importante para una vida en pareja. Podríamos decir que quizás sentía que la relación quedaba en un segundo plano frente a la vorágine de su carrera. Y esto, amigos, es algo que mucha gente puede entender, porque en la vida, a veces, debemos tomar decisiones difíciles, y elegir un camino a veces significa dejar atrás otro. Ouzhan, desde su perspectiva, habría expresado que si bien Demet era una persona fascinante y con una energía arrolladora, su ritmo de vida era tan vertiginoso que apenas dejaba espacio para la construcción de una vida conjunta. Comentaba que mientras él se imaginaba una relación más aterrizada, con planes a largo plazo y una rutina compartida, Demet estaba inmersa en un torbellino de rodajes, viajes internacionales, eventos y oportunidades que la mantenían constantemente en movimiento. No se trataba de una falta de amor o de conexión, sino de una divergencia fundamental en las aspiraciones vitales. Se cuenta que él sentía que su relación se convertía en un apéndice de la carrera de Demet, en lugar de ser una entidad independiente con sus propias necesidades y prioridades. La admiración mutua, sin embargo, parece haber sido un pilar, pero la logística de una vida a dos se volvió un obstáculo insalvable. Pero la cosa no termina ahí. También hemos escuchado murmullos y comentarios indirectos de otros personajes que formaron parte de su vida. Por ejemplo, se ha hablado de relaciones más cortas pero intensas, donde las confesiones apuntaban a la personalidad magnética y a veces, un tanto inalcanzable de Demet. Algunos han insinuado que su independencia y su fuerte carácter, si bien son cualidades admirables, a veces pueden ser un desafío para ciertas personas que buscan una dinámica de pareja más tradicional o dependiente. Estas confesiones, a menudo veladas y presentadas a través de terceros o de declaraciones poco precisas, sugieren que Demet posee una fuerza interna que puede ser intimidante para algunos. Su autonomía, su capacidad para valerse por sí misma y su marcada personalidad, que la impulsan a perseguir sus metas sin titubeos, pueden generar un desequilibrio en parejas donde se espera una mayor sumisión o una menor iniciativa por parte de la mujer. No se trata de que Demet sea una persona difícil de amar, sino de que su carácter empoderado puede no encajar con las expectativas de hombres que prefieren relaciones más convencionales o donde el rol de la mujer es más pasivo. Se ha dicho que para algunos Demet representa un ideal que es difícil de alcanzar, una estrella que brilla con luz propia, dejando a su pareja en un segundo plano, no por falta de interés, sino por la propia magnitud de su presencia. Lo interesante de estas confesiones, sean directas o indirectas, es que nos pintan un retrato de Demet como una mujer fuerte, decidida y con una visión clara de lo que quiere en su vida profesional. No se conforma, no se detiene, y eso es admirable. Pero como suele ocurrir, esa misma fuerza y esa misma ambición pueden generar fricciones en el ámbito personal. Las parejas a menudo implican un equilibrio, un dar y recibir, y cuando uno de los miembros está tan enfocado en su crecimiento individual y profesional, a veces ese equilibrio se puede ver tambaleado.
Las confesiones, en este sentido, actúan como un espejo que refleja las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando una de las partes es una figura pública en la cima de su carrera. La independencia y la determinación que la han llevado al éxito también pueden ser interpretadas por algunos como una falta de disponibilidad emocional o como una prioridad desmedida hacia lo profesional. Es la eterna paradoja de la celebridad: su éxito, que atrae admiración, también puede generar una distancia que dificulta la intimidad. Y luego está el tema de la exposición. Vivir una relación con alguien tan popular como Demet significa que cada paso es observado, cada palabra analizada. Para algunas exparejas, esta exposición constante puede ser agotadora y, a la larga, insostenible. Quizás algunas de las confesiones que hemos escuchado vienen de personas que no estaban preparadas para ese nivel de escrutinio público o que sintieron que sus propias vidas se veían eclipsadas por la fama de Demet. No es una crítica, es simplemente una observación sobre la realidad de las relaciones con celebridades. La vida privada se convierte en un espectáculo público, donde cada gesto, cada palabra, cada ausencia es objeto de interpretación y debate. Para alguien que no está acostumbrado a este nivel de atención, puede resultar abrumador. La presión de mantener una imagen, de justificar cada movimiento, de lidiar con rumores y especulaciones, puede erosionar incluso las relaciones más sólidas. Y si a esto le sumamos la propia intensidad de una relación con una estrella de la talla de Demet, el resultado puede ser un cóctel explosivo de presiones y exigencias. Es posible que algunas de las confesiones, aunque sutiles, reflejen el deseo de protegerse de esa exposición, de recuperar un espacio de privacidad que la fama de Demet amenaza con invadir. Lo que sí queda claro en todas estas historias, amigos, es que Demet Özdemir no es una persona sencilla de definir. Es una mujer con muchas facetas, con una gran pasión por su trabajo y con una vida personal que, como la de todos, tiene sus complejidades. Las confesiones de sus exnovios, en lugar de ser un motivo de escándalo, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama, la ambición y las diferentes maneras en que las personas buscan la felicidad y el éxito en sus vidas. Nos recuerdan que detrás de las pantallas, de los titulares y de las alfombras rojas, hay seres humanos con sus propias historias, sus propios miedos y sus propios anhelos. Las revelaciones de sus exparejas, lejos de denigrarla, aportan una dimensión más humana y realista a su figura pública. Nos muestran que incluso en medio del éxito arrollador, las relaciones personales son un campo de batalla donde se libran batallas de comprensión, de sacrificio y de adaptación. Pensemos en esto: ¿cuántas veces hemos idealizado a las celebridades? Las vemos en la pantalla, perfectas, exitosas, rodeadas de glamour. Pero detrás de esa imagen hay seres humanos con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propias experiencias en el amor. Las confesiones que hemos explorado hoy nos recuerdan que incluso las vidas más deslumbrantes tienen sus altibajos, sus momentos de duda y sus lecciones aprendidas. Y eso, en cierto modo, nos hace sentir más cercanos a ellas, ¿no creen? Nos humaniza a las figuras que admiramos, nos permite verlas no como ídolos inalcanzables, sino como personas con quienes podemos identificarnos en sus experiencias vitales, incluidas las de amor y desamor. Podríamos decir que, en general, las revelaciones de sus exnovios giran en torno a tres ejes principales: la intensidad y la presión de las relaciones mediáticas, las diferencias en las prioridades de vida y carrera, y quizás la complejidad de la personalidad de Demet, que atrae pero también puede ser un desafío. No se trata de señalar culpables, sino de entender las dinámicas de las relaciones humanas, amplificadas por la exposición pública. Cada relación es un universo particular, y en el caso de Demet, este universo se ve influenciado por su condición de estrella internacional. Las confesiones, lejos de ser juicios, son fragmentos de experiencias compartidas que nos ayudan a construir un retrato más matizado y completo de esta talentosa actriz. Son recordatorios de que las relaciones sentimentales son un arte complejo, un baile de equilibrios y compromisos, especialmente cuando se desarrollan bajo el intenso escrutinio de la opinión pública. Y ahora, después de haber desentrañado estos secretos que espero los hayan dejado tan intrigados como a mí, es momento de reflexionar. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la fama complica demasiado las relaciones? ¿Han vivido ustedes situaciones similares de diferencia de ritmos en sus parejas? Me encantaría leer sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan conmigo todo lo que les resuene de este tema. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal cobre vida, y sus perspectivas enriquecen enormemente el debate.
Y si han disfrutado de este viaje al lado más íntimo de Demet Özdemir, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles historias fascinantes y contenido que los mantenga enganchados. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Demet o de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es un impulso para seguir creando contenido de calidad. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas revelaciones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, queridos seguidores. Un abrazo enorme.